Los últimos años de Lucille Ball, la desgarradora soledad de una leyenda de la comedia. Era la reina de la comedia en Estados Unidos, la pelirroja ardiente que alegró a millones de personas y cambió la televisión para siempre. Pero, en un giro desgarrador, Lucille Ball pasó sus últimos años en un tranquilo aislamiento, lejos de los focos que una vez acaparó. Durante décadas, iluminó las pantallas de todo el país, haciendo de los lunes un motivo para sonreír para más de 40 millones de espectadores. Como primera mujer en dirigir un gran estudio de Hollywood, rompió techos de cristal y abrió caminos para las generaciones venideras. Pero tras el glamour y las risas, la mujer que interpretó a la siempre intrigante Lucy Ricardo se encontró cada vez más sola a medida que su legendaria vida se acercaba a su fin. En su elegante casa de Beverly Hills, en Roxbury Drive, rodeada de elogios y recuerdos, los días de Lucille se volvieron más solitarios. Cada vez tenía menos amigos. La familia la visitaba menos. Y la otrora bulliciosa casa de un icono de Hollywood quedó en un inquietante silencio. ¿Qué pasó con la estrella que unió a una nación en risas? ¿Cómo alguien tan querido, tan apreciado, terminó tan desconectado en su capítulo final? La verdad es trágica y profundamente humana. En la década de 1980, muchos de los contemporáneos de Lucille de la época dorada de Hollywood ya habían fallecido. Su otrora vibrante círculo social se había desvanecido. Y mientras Lucy Ricardo vivía en un mundo lleno de vecinos, amigos y caos, la verdadera Lucille Ball se enfrentaba a largos días de soledad. Nacida en 1911, Lucille fue testigo de un siglo de cambios. 2 guerras mundiales, la Gran Depresión, el nacimiento y auge de la televisión. Había sobrevivido y prosperado en una industria dominada por los hombres. Pero en sus últimos años, la mujer que una vez fue el alma de todas las habitaciones se encontró cada vez más relegada. Las razones por las que incluso los amigos íntimos y la familia rara vez la visitaban son a la vez chocantes y profundamente tristes. Un duro recordatorio de que la fama no nos protege de la soledad. El rostro sonriente que América adoraba escondía una realidad muy alejada de la risa que una vez regaló al mundo. La generación que había crecido con ella envejecía, y estrellas más jóvenes acaparaban el protagonismo. Pero eso fue solo el principio de por qué esta leyenda de la comedia se encontró cada vez más aislada en sus últimos años. Primeros años y trayectoria profesional. Para comprender realmente el aislamiento que caracterizó los últimos años de Lucille Ball, primero debemos remontarnos al lugar donde empezó todo. Lucille Desiree Ball nació el 6 de agosto de 1911 en Jamestown, Nueva York, hija de Henry Durrell Ball y Desiree Deed Evelyn Ball. Sus primeros años de vida distaron mucho de la glamurosa existencia hollywoodiense que llevaría más tarde. De hecho, su infancia estuvo marcada por dificultades e inestabilidad que moldearían su personalidad y sus relaciones durante décadas. El primer trauma importante en la vida de la joven Lucille ocurrió cuando solo tenía 3 años. Su padre, Henry Ball, instalador de líneas telefónicas, contrajo la fiebre tifoidea y murió en febrero de 1915, con solo 27 años. Esta devastadora pérdida dejó a su madre sola con Lucille y su hermano pequeño, Fred. La repentina ausencia de su padre creó un vacío en la vida de Lucille que pasaría décadas intentando llenar, a menudo a través de su trabajo y sus relaciones. Tras la muerte de Henry, Dede empezó a trabajar en una fábrica para mantener a sus hijos, pero la necesidad económica pronto la obligó a tomar una difícil decisión. Lucille y Fred fueron criados principalmente por sus abuelos maternos, Fred y Floribel Hunt, en el pequeño pueblo de Celeron, una comunidad de veraneo en el lago Chautauqua. Este arreglo, aunque práctico, estableció un patrón de desplazamiento emocional que perseguiría a Lucille durante toda su vida. Los abuelos que la criaron eran metodistas estrictos, lo que creó un entorno disciplinado y algo austero. Fred Hunt era conocido por su severidad y sus altas expectativas. En este hogar, la joven Lucille aprendió el valor del trabajo duro y la disciplina, pero también desarrolló una cierta cautela emocional que caracterizaría muchas de sus relaciones adultas. Cuando Lucille tenía unos 10 años, se produjo otro trastorno importante cuando su madre se volvió a casar.
El nuevo marido de Dede, Edward Peterson, no quería niños en casa, lo que supuso otro doloroso rechazo para la joven Lucille. Mientras su madre y su padrastro establecían su nueva vida juntos, Lucille se quedaba con sus abuelos, lo que agravaba su sensación de abandono y reforzaba la idea de que el amor y la seguridad eran condicionales y poco fiables. Estas experiencias tempranas crearon lo que ahora los psicólogos denominan problemas de apego. A lo largo de su vida, Lucille luchó contra la confianza y la vulnerabilidad, y a menudo mantuvo alejados emocionalmente incluso a sus seres más cercanos. Este patrón, establecido en la infancia, acabaría contribuyendo al aislamiento que experimentó en sus últimos años. Debido a estas dificultades, Lucille desarrolló una feroz independencia y determinación. Con solo 15 años, convenció a su madre para que le permitiera asistir a la Escuela de Arte Dramático John Murray Anderson de Nueva York. Este fue el comienzo de su carrera en el mundo del espectáculo, aunque sus comienzos no fueron especialmente auspiciosos. Los profesores de la escuela le dijeron que no tenía talento y le aconsejaron que siguiera otra carrera. Al parecer, un profesor le dijo: «Prueba cualquier otra profesión, cualquier otra». Pero Lucille Ball no se amilanaba ante el rechazo. Esta resistencia temprana ante las críticas le serviría a lo largo de toda su carrera, pero también estableció un patrón de seguir adelante, a pesar del coste emocional. Un rasgo que más tarde afectaría a sus relaciones personales y contribuiría a su aislamiento en etapas posteriores de su vida. Tras su decepcionante experiencia en la Escuela de Arte Dramático, Lucille trabajó como modelo bajo el nombre de Diane Belmont, tomado del hipódromo Belmont de Nueva York. Tuvo cierto éxito en este campo y acabó convirtiéndose en una Chesterfield Cigarette Girl. Este periodo marcó el comienzo de su transformación de chica de pueblo a figura glamurosa del mundo del espectáculo. En 1933, Lucille tuvo su primera oportunidad importante cuando fue elegida para interpretar a una chica Goldwyn en la película de Eddie Cantor, Escándalos Romanos. Esta oportunidad la llevó a Hollywood, donde empezó a forjar su carrera con pequeños papeles en varias películas a lo largo de la década de 1930. Durante este periodo, fue elegida a menudo como corista o en papeles decorativos que sacaban partido de su llamativo aspecto más que de sus dotes cómicas. No fue hasta la década de 1940 cuando Lucille empezó a consolidarse como actriz cómica. Su trabajo en la radio, especialmente en el programa My Favorite Husband, Mi marido favorito, puso de manifiesto sus dotes cómicas. Este programa de radio acabaría sirviendo de base para I Love Lucy, el programa de televisión que la convertiría en un nombre muy conocido en todo Estados Unidos. A lo largo de estas luchas iniciales de su carrera, vemos el desarrollo de la ética del trabajo y el perfeccionismo que más tarde definirían tanto los mayores éxitos de Lucille como sus relaciones personales más difíciles. Aprendió pronto que la supervivencia requería confianza en sí misma y que el éxito exigía nada menos que la excelencia. Estas lecciones, interiorizadas en la juventud y reforzadas a lo largo de los primeros años de su carrera, sentaron las bases de la compleja dinámica que caracterizaría sus relaciones más adelante. Al comprender estas experiencias formativas, podemos empezar a ver cómo las semillas del aislamiento final de Lucille Ball se plantaron mucho antes de que se convirtiera en la pelirroja más querida de Estados Unidos. El abandono y el rechazo que sufrió en la infancia le crearon inseguridades profundamente arraigadas que ninguna fama o éxito podría curar por completo. Sus extraordinarios logros en la televisión y los negocios se construyeron, en muchos sentidos, sobre esas mismas inseguridades, un impulso por demostrar su valía en un mundo que a menudo la había hecho sentirse indeseada. Los años de Desi, quizá ninguna relación en la vida de Lucille Ball fue más significativa o compleja que su matrimonio con Desi Arnaz. Su asociación, tanto romántica como profesional, transformaría la televisión para siempre y crearía un imperio. Sin embargo, bajo la superficie de esta unión, aparentemente perfecta, se escondían tensiones y desafíos que acabarían contribuyendo al aislamiento de Lucille en sus últimos años. Lucille conoció a Desiderio Alberto Arnaz y de Hacha III, conocido profesionalmente como Desi Arnaz, en 1940, durante el rodaje del musical de la Ark Out Too Many Girls.
Desi, músico y director de orquesta de origen cubano, era 6 años más joven que Lucille y representaba todo lo excitante y diferente de su estructurada educación. Su química fue inmediata e intensa, lo que llevó a un romance relámpago y al matrimonio en noviembre de 1940, solo 6 meses después de conocerse. La Segunda Guerra Mundial separó aún más a la pareja cuando Desi fue reclutado por el ejército en 1943, aunque nunca sirvió en el extranjero, sino que ayudó a entretener a las tropas en Estados Unidos. Este periodo marcó otra larga separación. Cuando volvieron a reunirse después de la guerra, Lucille y Desi estaban decididas a encontrar la manera de trabajar juntas, en parte por auténtica asociación creativa y en parte como estrategia para salvar su matrimonio, reduciendo las separaciones. Esta determinación llevó a la creación de I Love Lucy, la innovadora sitcom que debutó en 1951 y se convirtió rápidamente en el programa más popular de la televisión. El programa fue revolucionario en múltiples aspectos. Fue el primero en rodarse con 3 cámaras ante un público en directo, el primero en presentar a una pareja interracial y uno de los primeros en mostrar a una mujer embarazada en televisión, cuando el embarazo real de Lucille se incluyó en el programa. Entre bastidores, sin embargo, el matrimonio seguía enfrentándose a graves problemas. A Lucille le resultaba cada vez más difícil ignorar la infidelidad de Desi, sobre todo a medida que la fama de él crecía junto a la de ella. Su adicción a la bebida añadía otra capa de complejidad a su relación, ya que el alcohol a menudo exacerbaba las tensiones entre ellos. A pesar de estos problemas personales, su relación profesional prosperó. Juntos fundaron Desilu Productions en 1950, inicialmente solo para producir I Love Lucy. Bajo su dirección, Desilu se convirtió en una de las productoras de televisión más exitosas de la época, llegando a producir otros éxitos como Star Trek, Misión Imposible y Los Intocables. A finales de los años 50, la presión era ya demasiado grande. El 3 de marzo de 1960, tras 20 años de matrimonio, Lucille solicitó el divorcio, declarando que su vida conyugal había sido una pesadilla y que no se parecía en nada a lo que aparecía en la pantalla. Lo que hizo especialmente compleja esta separación fue que, a pesar de haber puesto fin a su relación sentimental, Lucille y Desi mantuvieron una asociación empresarial y cierta cercanía por el bien de sus hijos, Lucy y Desi Jr. En 1962, en un movimiento que conmocionó a Hollywood, Lucille compró las acciones de Desi en Desilu Productions, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un gran estudio de televisión. Esta transición marcó su aparición no solo como actriz cómica, sino también como mujer de negocios y poderosa figura de Hollywood. El fin de su matrimonio con Desi creó pautas que influirían en las relaciones posteriores de Lucille y, en última instancia, contribuyeron a su aislamiento en sus últimos años. La experiencia reforzó sus dificultades con la confianza y la vulnerabilidad, lo que le dificultó establecer vínculos profundos con los demás. También estableció un patrón de canalización de la energía emocional hacia el trabajo en lugar de hacia las relaciones, una tendencia que no haría sino aumentar a medida que envejecía. Además, la naturaleza pública tanto de su matrimonio como de su divorcio hizo que Lucille experimentara esta pérdida tan personal bajo los focos. La necesidad de mantener un rostro público a través del dolor privado le enseñó a compartimentar sus emociones de un modo que más tarde dificultaría una conexión auténtica. La mujer que podía expresar una gama tan amplia de emociones como Lucy Ricardo, en la vida real era cada vez más reservada en cuanto a sus verdaderos sentimientos. A través de la comprensión de las complejidades de los años de Desi, nos hacemos una idea de cómo Lucille Ball desarrolló los patrones emocionales que en última instancia conducirían a su aislamiento en la vida posterior. La combinación de éxito profesional y desamor personal creó un complicado legado que Desi arrastraría en sus siguientes relaciones y en sus últimos años. La vida después de Desi, los años de Gary Morton. Tras su doloroso divorcio de Desi Arnaz, Lucille se encontró en una encrucijada personal y profesional. A los 50 años, navegaba por un territorio desconocido como mujer soltera y directora de un importante estudio de Hollywood.
Fue durante este periodo de transición cuando conoció al cómico Gary Morton, que se convertiría en su segundo marido y permanecería con ella hasta su muerte. Lucille se casó con Gary Morton el 19 de noviembre de 1961, apenas un año y medio después de divorciarse de Desi. Morton, un cómico de club nocturno 13 años más joven que Lucille, ofrecía un marcado contraste con la volátil Desi. Mientras que su primer matrimonio se había caracterizado por la pasión y el drama, su relación con Gary se caracterizó por la estabilidad y el compañerismo. Las personas cercanas a Lucille durante este periodo destacaron la naturaleza diferente de este segundo matrimonio. Aunque no había la misma química intensa que había definido su relación con Desi, tampoco había el desamor y la traición. Gary le proporcionó algo que Lucille necesitaba desesperadamente tras el tumultuoso final de su primer matrimonio: fiabilidad y seguridad emocional. Muchos amigos observaron que el papel principal de Gary en la vida de Lucille era el de protector y guardián. Él gestionaba gran parte de sus asuntos empresariales y su agenda personal, creando un amortiguador entre Lucille y el mundo exterior. La colaboración profesional fue un aspecto importante de la relación de Lucille con Gary, aunque de forma diferente a la que mantenía con Desi. Gary se convirtió en productor ejecutivo de sus siguientes programas de televisión, The Lucy Show, de 1962 a 1968, y Here's Lucy, de 1968 a 1974. Aunque estos programas tuvieron éxito y mostraron el perdurable talento cómico de Lucille, nunca alcanzaron el estatus icónico de I Love Lucy. Lucille era plenamente consciente de este ligero pero perceptible declive de su impacto cultural, lo que añadía otra capa a su complejo estado emocional durante este periodo. Los años de Morton también se caracterizaron por la continua evolución de Lucille como mujer de negocios. Tras comprar sus acciones de Desilu Productions en 1962, se convirtió en una de las figuras más poderosas de Hollywood. Bajo su dirección, Desilu asumió riesgos importantes, como la aprobación de series innovadoras como Star Trek y Misión Imposible, sobre las que los ejecutivos de las cadenas se mostraron escépticos en un principio, pero que acabaron convirtiéndose en fenómenos culturales. En 1967, Lucille tomó otra decisión empresarial crucial al vender Desilu Productions a Gulf Plus Western por $17 millones, lo que equivale a más de $130 millones actuales. Esta venta marcó el final de su papel pionero como jefa de estudio, pero le proporcionó seguridad financiera para sus últimos años. Durante este periodo, Lucille mantuvo su legendaria ética de trabajo y siguió actuando hasta bien entrados los 60 años. Sin embargo, el panorama del espectáculo cambiaba rápidamente a su alrededor. Los años 70 trajeron nuevas formas de comedia y nuevas sensibilidades, cada vez más alejadas del estilo que había hecho famosa a Lucille. Este contexto cultural cambiante contribuyó a su creciente sensación de desconexión de la industria que ella había ayudado a definir. A mediados de los 70, con el final de Here's Lucy en 1974, Lucille empezó a alejarse de la televisión. La reducción de la estructura diaria y de la salida creativa dejó un vacío difícil de llenar, lo que contribuyó aún más al aislamiento que caracterizaría sus últimos años. La verdad sobre por qué Lucille Ball pasó sus últimos años con pocas visitas es compleja y desgarradora. Su famoso perfeccionismo y sus elevadas exigencias, que habían contribuido al éxito de I Love Lucy, se convirtieron en algo más rígido y difícil a medida que envejecía. Lo que resulta especialmente chocante es cómo la legendaria ética de trabajo de Lucille, que la había impulsado a un éxito sin precedentes, contribuyó en última instancia a su aislamiento. Incluso a sus 70 años, mantenía rutinas estrictas y expectativas de sí misma y de los demás. Mientras las generaciones más jóvenes de artistas adoptaban un enfoque más relajado, tanto en el trabajo como en la interacción social, Lucille seguía siendo de la vieja escuela en cuanto a formalidad y profesionalidad. Esta brecha generacional la hacía cada vez más ajena a las cambiantes normas sociales. Su perfeccionismo se extendía también a su aspecto. Lucille era muy consciente de que envejecía en una industria que adoraba la juventud.
sobre todo en el caso de las mujeres. Sus amigos contaron que cada vez estaba más acomplejada por su aspecto y que a menudo rechazaba las visitas cuando consideraba que no estaba en su mejor momento. La mujer que había interpretado sin miedo la comedia de las bofetadas y se dejaba ver en las situaciones menos favorecedoras para reírse, se había vuelto dolorosamente consciente del envejecimiento de su rostro y su cuerpo. Los problemas de salud también desempeñaron un papel importante en el creciente aislamiento de Lucille. Aunque mantuvo en privado muchos de sus problemas de salud, sufrió diversas dolencias en sus últimos años. El 18 de abril de 1989 sufrió un infarto en su casa de Beverly Hills, con rotura de la aorta. Su segundo marido, Gary Morton, la llevó rápidamente al hospital después de que empezara a sentir unos dolores terribles. La mujer, que había sido famosa por su comedia física y su energía, aparentemente ilimitada, se vio cada vez más limitada en los años anteriores a su muerte. Quizás lo más desgarrador fue que Lucille experimentó lo que muchas leyendas del espectáculo que envejecen: un mundo que avanzaba sin ella. El panorama televisivo había cambiado radicalmente desde los tiempos de I Love Lucy. Habían surgido nuevas formas de comedia, nuevas estrellas y nuevas sensibilidades. Aunque Lucille seguía siendo venerada como pionera, la atención de la industria se había desplazado a otros lugares. Las llamadas telefónicas se hicieron menos frecuentes, las invitaciones disminuyeron y muchos antiguos colegas estaban envejeciendo o habían fallecido. Una estrella que envejece en una industria obsesionada por la juventud. La industria del espectáculo siempre ha tenido una fijación notoria por la juventud, especialmente en el caso de las mujeres, y Lucille Ball no fue inmune a las duras realidades del envejecimiento en Hollywood. A medida que se acercaba a los 60 y 70 años, durante las décadas de 1970 y 1980, se enfrentó a la dolorosa transición de ser una estrella activa y relevante a convertirse en lo que la industria suele reducir a las leyendas, un icono respetado, pero cada vez más marginado. Lucille había construido su carrera sobre una comedia física que requería una enorme energía y una sincronización precisa. Sus actuaciones como Lucy Ricardo a menudo incluían rutinas de payasadas que exigían un gran esfuerzo físico. A medida que envejecía, este tipo de actuaciones se volvían más exigentes, pero el público seguía esperando de ella el mismo nivel de comedia física. Esto creó un nivel imposible que contribuyó a su ansiedad a la hora de actuar en público en sus últimos años. El contraste entre el trato que recibían las estrellas masculinas y femeninas de la tercera edad era muy marcado y no pasó desapercibido para Lucille. Contemporáneos como Bob Hope, George Burns y Johnny Carson siguieron encontrando trabajo y manteniendo su relevancia cultural hasta bien entrada su vejez. Las estrellas femeninas de la misma época solían tener cada vez menos oportunidades cuando llegaban a cierta edad. Este doble rasero fue un trago amargo para alguien que había roto tantas barreras para las mujeres en la industria. El último intento de Lucille de volver a la televisión ilustró dolorosamente esta realidad. En 1986, a la edad de 75 años, protagonizó Life with Lucy, una comedia producida por Aaron Spelling para la ABC. La serie fue muy esperada y supuso el regreso de la pelirroja más querida de Estados Unidos a la televisión semanal. Sin embargo, la serie fue un fracaso de crítica y se canceló tras solo 8 episodios debido a los bajos índices de audiencia. Este rechazo fue devastador para Lucille. Tras décadas de éxito e innovación en televisión, se enfrentó a la dura realidad de que el público ya no conectaba con su trabajo de la misma manera. La cancelación reforzó su creciente sensación de que la industria y quizá el público habían seguido adelante sin ella. Según Friend, se tomó este fracaso profesional como algo muy personal, interpretándolo como un rechazo no solo al programa, sino a toda una vida de contribuciones al mundo del espectáculo. A esta decepción profesional se sumaba el creciente malestar de Lucille con su aspecto físico. A lo largo de su carrera, había sido conocida por su aspecto inconfundible, su pelo rojo fuego, su rostro expresivo y su vitalidad física. A medida que la edad cambiaba su aspecto, se sentía cada vez más acomplejada. Sus amigos observaron que a menudo cancelaba sus planes
si tenía la sensación de que no tenía el mejor aspecto posible, lo que ocurrió cada vez con más frecuencia en sus últimos años. Esta timidez se veía exacerbada por la omnipresencia de su yo más joven en las reposiciones televisivas. Mientras I Love Lucy seguía emitiéndose en todo el mundo, dando a conocer su talento a nuevas generaciones, también significaba que la vibrante y juvenil Lucy Ricardo se contraponía constantemente a la envejecida Lucille Ball. Esta yuxtaposición le resultaba dolorosa y le creaba un fantasma competidor de su propio pasado al que nunca pudo llegar a la altura en sus últimos años. La incesante atención que los medios de comunicación prestaban a la apariencia de las mujeres en el mundo del espectáculo agravaba sus inseguridades. Aunque Lucille nunca había destacado por su belleza convencional, ya que su talento para la comedia siempre había sido su carta de presentación, la presión por mantener una apariencia juvenil se intensificó a medida que envejecía. Esta presión contribuyó a su reticencia a dejarse ver en público, lo que aumentó aún más su aislamiento. En la década de 1980, Lucille también se enfrentaba a importantes problemas de salud que afectaban tanto a su aspecto como a sus niveles de energía. Estos problemas de salud, combinados con su ansiedad por verse disminuida, la llevaron a declinar cada vez más las invitaciones sociales y las apariciones públicas. La vibrante vida social de la que había disfrutado se redujo gradualmente a un pequeño círculo de amigos y familiares de confianza. Lo que resulta especialmente conmovedor de este aspecto de los últimos años de Lucille es que estaba experimentando lo que muchas mujeres del mundo del espectáculo siguen afrontando hoy en día, la dolorosa transición de ser considerada una artista viable y relevante a ser relegada a la categoría de leyenda mientras aún está viva y es creativa. Para alguien cuya identidad había estado tan profundamente entrelazada con su trabajo durante décadas, esta transición creó una crisis existencial que contribuyó significativamente a su aislamiento. La obsesión juvenil de Hollywood creó una cruel paradoja para Lucille en sus últimos años. Aunque era más querida y respetada que nunca, y su obra se presentaba a nuevas generaciones a través de reposiciones. Al mismo tiempo experimentaba una especie de exilio profesional basado principalmente en su edad y en su aspecto cambiante. Esta contradicción, ser al mismo tiempo inmortalizada y marginada, le creó una profunda angustia emocional que pocos fuera de su círculo íntimo comprendieron plenamente. Pero el aislamiento de Lucille Ball tiene otro aspecto que poca gente conoce: la relación con sus dos hijos, Lucy Arnaz y Desi Arnaz Jr. se complicaron a medida que se convertían en adultos con sus propias carreras y familias. Aunque querían a su madre, sus relaciones no estaban exentas de tensiones. Ambos hijos crecieron a la sombra del matrimonio problemático y el divorcio público de sus famosos padres. Lucy Arnaz es una actriz y cantante con una larga y exitosa carrera en el mundo del espectáculo, mientras que su hermano Desi Jr. tuvo sus propias luchas y éxitos en el mundo del espectáculo. Como adultos con sus propias familias, a veces les resultaba emocionalmente agotador mantener un estrecho contacto con Lucille debido a su fuerte personalidad y a sus elevadas expectativas. Lo verdaderamente chocante es que las tendencias controladoras de Lucille, que tan bien le habían venido como directora de un estudio y estrella de sus propios programas, crearon fricciones en sus relaciones personales. Tenía ideas definidas sobre cómo debían hacerse las cosas, desde las opciones profesionales hasta la educación de los hijos, y no tenía reparos en expresar sus opiniones a sus hijos adultos. Esta dinámica hacía que las visitas periódicas fueran más complicadas de lo que habrían sido en otras circunstancias. Aún más conmovedora era la relación de Lucille con sus nietos. Aunque los adoraba, las diferencias generacionales y el deterioro de su salud limitaban su capacidad para ser la abuela cariñosa y juguetona que habría querido ser. La mujer que había hecho reír a millones de niños a través de las pantallas de televisión a veces tenía dificultades para conectar con sus propios nietos. Las relaciones entre Lucille Ball y sus dos hijos, Lucy Arnaz y Desi Arnaz Jr., representan otra complicada dimensión de su aislamiento posterior. Nacidos en 1951 y 1953, respectivamente, Lucy y Desi Jr.,
crecieron en el extraordinario foco de atención creado por la fama de sus padres. Su infancia fue única en muchos sentidos. Eran los hijos de la pareja televisiva más famosa de Estados Unidos, y sus primeros años fueron parcialmente documentados en I Love Lucy, creando una inusual mezcla entre sus vidas reales y los personajes ficticios de sus padres. Desde su infancia, tanto Lucy como Desi Jr. tuvieron que compartir a sus padres con millones de fans que los adoraban. Esto creó una dinámica compleja en la que la percepción pública de su familia a menudo divergía significativamente de su realidad privada. Mientras Estados Unidos veía a la familia Ricardo como un modelo de felicidad doméstica, el verdadero hogar de los Arnaz lidiaba con las frecuentes ausencias de Desi, sus problemas con el alcohol y las crecientes tensiones en el matrimonio de sus padres. El divorcio de Lucille y Desi en 1960, cuando Lucy tenía 9 años y Desi Jr. tenía 7 años, fue un momento crucial en la dinámica familiar. Aunque sus padres intentaron mantener una relación cordial por su bien, los niños se vieron inevitablemente afectados por la disolución de la y el fin de su unidad familiar, tal y como la habían conocido. Esta temprana experiencia de fractura familiar influiría en sus relaciones con ambos progenitores a lo largo de su vida. Tanto Lucy como Desi Jr. siguieron a sus padres en la industria del entretenimiento, creando otra capa de complejidad en la relación con su madre. Lucille tenía opiniones firmes sobre el mundo del espectáculo e ideas definidas sobre cómo sus hijos debían orientar sus carreras. Estas opiniones, expresadas con la franqueza característica de Lucille, a veces creaban tensiones, sobre todo cuando Lucy y Desi Jr. intentaban establecer sus propias identidades profesionales al margen de sus famosos padres. El aspecto más desgarrador de los últimos años de Lucille Ball no fue solo su aislamiento físico, sino la soledad emocional que experimentó. En 1989, año de su muerte, a los 77 años, muchos de sus amigos y contemporáneos más cercanos ya habían fallecido. Su exmarido y socio, Desi Arnaz, murió de cáncer de pulmón a los 69 años, el 2 de diciembre de 1986, pocos años antes que ella. Su querida compañera de reparto Vivian Vance, que interpretaba a Ethel Mertz, había fallecido en 1979, dejando un vacío que nunca se llenó, los últimos años y el declive de su salud. A mediados de los años 80, Lucille sufría diversos problemas de salud relacionados con la edad, que en gran medida mantenía en secreto. Había desarrollado artritis, que afectaba a su movilidad y le causaba mucho dolor. Esta enfermedad era especialmente difícil para alguien cuya carrera se había basado en la comedia física y el movimiento preciso. Las limitaciones impuestas por esta enfermedad hicieron que rechazara cada vez más las invitaciones que requerían largos periodos de pie o caminando. Los problemas cardiovasculares también empezaron a aparecer durante este periodo. Lucille siempre había sido una fumadora empedernida, un hábito común entre los artistas de su generación, pero que le pasó factura a medida que envejecía. Empezó a experimentar síntomas de enfermedad cardíaca, aunque solía ser reservada al respecto y compartir los detalles solo con sus confidentes más cercanos. La crisis más grave se produjo el 18 de abril de 1989, cuando Lucille sufrió un aneurisma aórtico disecante en su casa de Beverly Hills. Esta afección, en la que la capa interna de la aorta se desgarra, permite que la sangre fluya a través del desgarro, separando las capas interna y media de la aorta. Esta emergencia potencialmente mortal requirió una intervención quirúrgica inmediata. Su segundo marido, Gary Morton, la ingresó de urgencia en el Cedars-Sinai Medical Center tras quejarse de un fuerte dolor en el pecho que se le irradiaba a la espalda. Sin embargo, una semana después, el 26 de abril, mientras seguía hospitalizada, sufrió una segunda rotura aórtica y falleció a los 77 años. La noticia de su muerte conmocionó a Hollywood y a todo Estados Unidos, donde generaciones de fans lloraron la pérdida de una de las mayores estrellas de la televisión. Legado e impacto duradero.
Aunque los últimos años de Lucille Ball estuvieron marcados por un cierto aislamiento, su legado perdurable y su impacto en el mundo del espectáculo y la cultura estadounidense proporcionan un contrapunto a esta melancólica narración. Pocas figuras en la historia del entretenimiento han dejado una huella tan indeleble, y la continua relevancia de su trabajo décadas después de su muerte habla de la calidad atemporal de su talento y visión. No se puede exagerar el revolucionario impacto de Lucille en la televisión. I Love Lucy estableció las convenciones del formato de comedia de situación que siguen influyendo en la producción televisiva actual. El sistema de 3 cámaras con público en directo, que ella y sus pioneros crearon, se convirtió en la norma del sector durante décadas. Su voluntad de retratar el embarazo en televisión, en una época en la que incluso la palabra embarazada se consideraba demasiado explícita para su emisión, demostró una valentía y una determinación para reflejar experiencias de la vida real muy adelantadas a su tiempo. Como empresaria, Lucille rompió barreras que antes parecían impenetrables para las mujeres de Hollywood. Cuando en 1962 compró las acciones de Desi en Desilu Productions, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un gran estudio de Hollywood, rompió un techo de cristal que allanó el camino a futuras generaciones de ejecutivas. Bajo su dirección, Desilu se arriesgó con programas innovadores que otros estudios rechazaban, como Star Trek y Misión Imposible, que se convirtieron en hitos culturales y dieron lugar a franquicias multimillonarias. El legado cómico de Lucille es igualmente significativo. Redefinió lo que las cómicas podían hacer en la pantalla, adoptando la comedia física, la intrepidez que desafiaba las expectativas más recatadas de las mujeres del espectáculo de su época, su disposición a hacer el ridículo por hacer reír, a distorsionar su rostro, a adoptar disfraces estrafalarios o a entregarse por completo a rutinas de payasadas, amplió las posibilidades de todas las cómicas que la siguieron, desde Carol Burnett hasta Tina Fey. Varias generaciones de cómicas han citado a Lucille Ball como su principal influencia e inspiración. El atractivo mundial y multigeneracional de I Love Lucy representa quizá el aspecto más notable del legado de Lucille. Mientras que muchos programas de éxito pierden relevancia cultural al cabo de 1 o 2 décadas de su emisión original, I Love Lucy ha mantenido su popularidad a través de generaciones y culturas. El programa se ha traducido a docenas de idiomas y sigue emitiéndose en más de 80 países de todo el mundo. Los espectadores jóvenes que no conocen la época de los años 50 en la que se produjo la serie siguen conectando con la humanidad y el humor fundamentales de las aventuras de Lucy Ricardo. Esta continua relevancia creó una situación única en los últimos años de Lucille. Mientras ella experimentaba un aislamiento personal, su impacto cultural no disminuía e incluso crecía. Nuevas generaciones descubrían su obra a través de la sindicación, creando nuevas olas de aprecio por su genio incluso cuando ella se retiraba de la vida pública. Esta dicotomía entre su experiencia personal y su legado público añade una dimensión agridulce a la historia de sus últimos años. La influencia de Lucille trasciende el mundo del espectáculo y se extiende a la cultura en general. Abrió camino no solo como cómica y ejecutiva, sino también por su retrato de un matrimonio interétnico en una época en que este tipo de relaciones eran aún controvertidas en la sociedad estadounidense. La familia Ricardo, con su marido cubano-americano y su mujer estadounidense, normalizó un tipo de familia que rara vez se veía en los medios de comunicación de la época. Aunque el programa no abordaba explícitamente cuestiones de identidad étnica o prejuicios, su presentación objetiva del matrimonio de Ricky y Lucy cuestionaba discretamente las actitudes imperantes. Tras su muerte, el legado de Lucille ha sido honrado de numerosas formas que reflejan su enorme influencia. En 1989, el presidente George H. le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad. Bush, que la declaró una comediante de talento que transformó la televisión durante décadas. El Museo Lucille Ball Desi Arnaz de Jamestown, Nueva York, su ciudad natal, atrae a miles de visitantes cada año. Y lo que es más importante, el Festival de Comedia Lucille Ball, que también se celebra en Jamestown, se ha convertido en un gran acontecimiento que celebra tanto el legado de Lucille
como la continua evolución de la comedia como forma de arte. En un merecido homenaje a su papel pionero en el mundo del espectáculo, Lucille apareció en un programa de televisión de E!, como parte de la serie Legends of Hollywood. En 2002, TV Guide la consideró la mayor estrella de la televisión de todos los tiempos. Estas distinciones, junto con muchas otras, demuestran que, aunque Lucille se sintiera personalmente aislada en sus últimos años, su conexión con la cultura en general siguió siendo poderosa e inquebrantable. La historia del legado perdurable de Lucille Ball proporciona un importante contrapeso a la narración de su aislamiento en los últimos años de su vida. Aunque su mundo personal se contrajo, su huella cultural siguió expandiéndose. Las risas que creó siguen resonando de generación en generación, asegurando que su impacto durará mucho más que la soledad de sus últimos años. ¿Qué opinas del contraste entre la imagen pública y la realidad privada de Lucille Ball? ¿Te has fijado alguna vez en la diferencia de trato que damos a los artistas mayores en función de su sexo? Deja tu opinión en los comentarios y, si te fascinan las historias reales que se esconden tras las leyendas de Hollywood, dale al botón de me gusta y suscríbete para ver más videos que van más allá de la ostentación y el glamour para descubrir a los seres humanos que se esconden tras la fama. No olvides pulsar la campana de notificación para no perderte nunca nuestros videos. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.